El invitado de hoy es un invitado pintoresco, una persona que tiene una mezcla de características especiales. Realmente ha sido muy impactante para mí haberlo conocido porque ha mezclado lo que es la humildad, la sencillez con la parte humana, y eso para mí tiene mucho valor. Sin más preámbulo, con ustedes y con nosotros, Scarlin Santana. Scarlin, hermano, ¿cómo se siente usted? Bien, bien, agradecido primero de Dios de tener la oportunidad de conocer personas valiosas como usted, y también de agradecerle a usted de invitarme a este espacio para dialogar un poco. Realmente estamos reconstruyendo la historia y yo no puedo escribir mi historia sin los fragmentos que hemos vivido juntos. Entonces esto va a ser un conversatorio natural, tranquilo, como lo hemos hecho. Lo mismo que le digo a todos los invitados, es lo que hemos hecho una y otra vez, y simplemente vamos a sentir que desaparecimos de aquí y que estamos sentados en una montaña tranquilo, como lo hicimos en el pasado. Scarlin, para las personas que no lo conocen, ¿quién es Scarlin? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces y cuál es su parte profesional? Bueno, yo nací en Santo Domingo, soy hijo de dos padres de dos provincias distintas. Mi madre es de San Juan y mi papá es de Santo Domingo. Entonces, a muy temprana edad yo me fui a San Juan con la familia de mi madre. Entonces allí me crié hasta los 18 años, 17, casi 18, que fue cuando mi hermana vino a vivir aquí a La Vega y me trajo de vacaciones. Esa parte usted no la sabía. Yo estuve de vacaciones en julio del 97, vine a la ciudad de La Vega, me encantó. Y de ahí ya la historia es esta, Scarlin en La Vega desde el año 97, y me he desarrollado aquí en el ámbito profesional y personal. Scarlin, ¿usted recuerda el día que nos conocimos? ¿Cómo fue? ¿Podría compartirnos ese momento, recrear ese momento? Bueno, primero hay que hacer una anécdota breve de como los anuncios que se daban. Yo era el gerente administrativo y de recursos humanos de una empresa, y recuerdo que había muchas personas que decían, esto va a cambiar cuando llegue Lucas, esto va a ser diferente. Pero en eso pasaron muchos días, pasaron alrededor de 15 o 20 días. O sea, yo iba para esa empresa. Usted iba para esa empresa, yo estaba trabajando, ya tenía un año en esa empresa, y siempre lo anunciaban como un dios, como una persona de mucho conocimiento, como que venía a arreglar las cosas que estaban mal. No por mí, sino por el entorno y las cosas que podía corregir. Y tenía como esa incógnita. No tenía miedo, pero sí tenía incógnita de quién era, que tanto lo mencionaban así. Ahora, el día que lo conocí, me lo presentaron de manera informal. Usted llegó por el pasillo, me parece que fue el gerente, gerente de operaciones. Pasó por ahí, me saludó, mira, él es Lucas. Y yo, mucho gusto, Scarlin. Y usted continuó como... No era conmigo el asunto ese día, y ahí lo conocí. Y recuerdo que tenía ese miedo porque en otro aspecto de mi vida profesional, porque yo había cambiado de empresa, de trabajo, y justamente por una serie de cambios organizacionales, donde había un CEO que había llegado a revolucionar, a innovar, a crear procedimientos, y me había tocado a mí trabajarlos. Entonces yo venía con esa presión. Y cuando llego a esta empresa, que es de menos empleados, yo me sentía más cómodo. Pero entonces cuando me mencionaron que viene Lucas, yo no tenía miedo de mi capacidad, sino quizás de lo que venía a trabajar nueva vez con esos procedimientos, esos manuales, que eran tan cansón para una persona sola en un departamento. Y pensé en eso, yo dije, wow, ojalá que no venga con esos procedimientos. ¿Y qué pasó? ¿Trabajamos los procedimientos o no? Justamente lo que pensaba. Pero ¿qué tal a lo que me temía. ¿Qué tal fue la experiencia? No, fue distinta porque cuando uno le hablan de alguien que tiene mucho conocimiento, uno piensa en una persona arrogante, una persona prepotente, como en la anterior empresa me tocó, que me decía, necesitamos tener este informe a más tardar el lunes, prepárame este formulario, prepárame estos procedimientos. Y tuve que vivir ese episodio. Y cuando llegó usted, que comenzamos a hablar ya de por sí, que usted llegó, que estaba en el departamento, primero me conoció a mí,
y luego me habló de qué venía a hacer y yo fui entendiendo su metodología. Y me gustó mucho que usted hablaba mucho con nosotros, por decir así, con todos los colaboradores, en términos de tú y en el sentido de hombro a hombro. Si decía que teníamos que hacer algo, decía cómo lo vamos a hacer, no que tenía que hacer algo. No declaraba una orden. Y eso fue ganándose como la confianza. ¿Cuáles hitos o transformaciones usted entiende que vivimos juntos, de cosas que usted pensaba que no se iban a lograr? Porque hablábamos del cambio, sí, y había una expectativa con el cambio. ¿Ese cambio ocurrió o se quedó en palabras? Ocurrieron muchos cambios estando yo en la gestión. Recuerde que también hubo varias gestiones suyas. Usted tuvo en varias etapas en esa empresa, incluso antes que yo llegara. Me habían comentado del trabajo que usted había realizado. Un trabajo muy valorado, que tiene que ver con la organización de la empresa y los catálogos, que eso, me dicen que eso era un desastre. Pero ya yo llegué y ya eso estaba organizado. Ya en la parte administrativa, usted tenía un reto y yo lo veía muy lejos y muy difícil, porque teníamos que trabajar con familias y con cabezas de personas que uno entendía que no eran fáciles de moldear. Y dentro de esa etapa se cambiaron muchas cosas, ayudó a muchas personas, pero ya en la tercera etapa pude vivirlo, pero fuera de la empresa, con una transformación que yo nunca lo pensé que podía suceder. O sea, que se logró, sí, en diferentes etapas lo que visionábamos, sí, lo que se veía como algo muy difícil, que hubo un momento que usted me dijo, Lucas, y en realidad esto, ¿tú crees que lo vamos a lograr? Hay una anécdota que yo la recuerdo, que usted llegó y estábamos trabajando con la parte de la transportación, usted no sé si se lo recuerda. Recuerdo que tenía mucha debilidad con los envíos y la transportación de la empresa. Y usted, en un momento determinado, hasta agarraba un camión y se iba a llevar un envío. Y yo le dije, Lucas, ¿por qué usted hace eso? Pues entonces le está quitando trabajo a los empleados y ellos no van a hacerlo. Usted se va y el trabajo va igual a quedar trancado. Y usted me dijo, no, tengo que dar el ejemplo para que ellos vean que es posible. Y estaba apagando fuego, creo que el término era del momento. Pero luego dijo, eso va a tener su corrección en el futuro. Y hoy eso tiene su corrección. Hasta un servicio de delivery express automatizado se creó, que eso no existía. Entonces, lo que Carlin dice es algo extremadamente importante por el hecho de que las transformaciones ocurren de dentro hacia afuera. Es muy fácil dar una orden de algo que uno haga en una tabla de Excel o algo que uno tenga una idea. Hay que ir al proceso. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué yo lo hacía? Porque tenía que entender, viviendo el proceso, las debilidades y los retos que ellos podrían enfrentarse para buscar una solución. Porque las personas pueden hacer algo por miedo, porque alguien de una posición más alta lo pida, sin embargo eso no es sostenible. Cuando desde la empatía vivimos el proceso, podemos realmente dar soluciones sostenibles y esa es la base de los cambios que realizamos. Y la empatía que surgía cuando desarrollaba las actividades. Como recurso humano, yo recuerdo que usted tuvo muchos retos y que trabajamos en conjunto. Había un reto con el tema de programa de incentivo para transportación, que se mejoró, y había un reto con el tema de escala salarial, que usted lo veía como algo complicado y yo le decía, lo vamos a lograr. Bueno, con decirle que antes de usted llegar en la etapa que yo viví, en la segunda etapa que usted estuvo cuando yo estuve, los empleados no ganaban ni el mínimo. Y yo llegué y pude lograr el mínimo por un asunto ya obligatorio, por decir así. Yo le mostré la ley, lo llegamos al mínimo. Pero el tener una escala salarial, yo lo veía imposible porque para lograr el mínimo yo tuve que coger mucha lucha. Entonces usted llegó y dijo, no, es que tenemos que dividir las posiciones, tenemos que ponerle incentivo de motivación a los colaboradores para que puedan dar el extra. Y eso lo trabajó, un plan de incentivo, y se ejecutaron. En mi periodo se ejecutaron muchos planes. Para explicar esto, lo que se aplicó fue el IDP, el tema del Individual Developer Plan, donde se tomaba cada posición y se definían diferentes escalas salariales dentro de una misma posición y la persona o el empleado, el colaborador sabía hacia dónde podía escalar dentro de su propia posición, pero qué necesitaba para escalar, qué conocimiento necesitaba. Eso daba un beneficio cruzado para la empresa de que los colaboradores se están preparando constantemente y que no solamente el tiempo es una variable para recibir un aumento, sino las competencias y las capacidades.
que incluyó el plan de capacitación, porque le decíamos que si no logra el incentivo, si no tiene la preparación de los cursos que se están ejecutando en la empresa en ese periodo, se hacía en la planificación. Que esos cursos, esa planificación, ese calendario anual que Recursos Humanos desarrollaba, tenía que estar alineado con el IDP, que eran los entrenamientos, las capacidades y el conocimiento que necesitaba cada empleado para subir de nivel basado en la misión de la empresa. Correcto. Entonces, eso se veía muy cuesta arriba y yo le decía, confíe que lo vamos a lograr. Sí, sí, sí. Usted tenía una, no sé, una fe basada quizá en su conocimiento, pero también en su capacidad de persuadir bajo las condiciones, bajo los criterios profesionales y humanos que usted podría lograr como una persona. Usted logró muchas cosas en ese aspecto. Porque acaba de destacar que ahí alineamos con el Departamento de Ingeniería los Kaizen, la mejora continua, que dejarán una ganancia para la empresa, donde ese excedente de ganancia se iba a disponer para el incremento de salario de la nueva escala salarial, de manera que la empresa no sufría el incremento de esos salarios porque era realizado basado en proyectos de mejora que no se estaban realizando, y esto impactaba positivamente a la empresa. Sí, menos merma. Entonces, cuando usted tiraba el informe de beneficios, se notaba la diferencia. Y ahí es donde usted convenció que después de mucho tiempo, porque yo entendí, yo cuando estaba en el proceso con usted, yo no entendía la temática. O sea, usted me dice, no, esto lo vamos a lograr, pero por esta vía. Yo dije, ¿cómo tú vas a reducir la merma? Si la persona que está ahí no tiene el conocimiento. Entonces usted trabajó la persona, trabajó los procedimientos, trabajó conjuntamente con recursos humanos, el acompañamiento y desarrolló la metodología correcta. Por eso la importancia de la preparación de ingeniería y de procesos en cuanto a la transformación de empresas. ¿Por qué? Porque se tiene un panorama 360 de cómo funciona la misma. Y no solamente nos enfocamos en resolver un tema puntual de un departamento, sino cómo esto se integra de manera general y de manera, vamos a decir, integral en todas las cosas, porque no debemos mejorar un área si se afecta a otra. Si no manejamos la parte financiera, la parte de proceso, la parte económica, la parte contable, pudiéramos mejorar un aspecto y empeorar otro. Entonces, eso es parte del equilibrio. Ahí usted mencionó algo importante. Cuando usted dijo, si no tomamos en cuenta los demás departamentos, entonces no funciona, porque recuerde que había un departamento que también estaba cojo, y era el departamento de cuentas por cobrar. Había muchas cuentas por cobrar. ¿Y qué pasa? Los vendedores venden y cobran sus incentivos, sus comisiones, pero el equipo de cuentas por cobrar está apartado, se sentía apartado del proceso y no tenía metas. Ahí se le pusieron las metas y comenzaron a ganar incentivos también. Y comenzó a recaudarse más dinero que el que habitualmente se recaudaba. Que hay un % que toda empresa maneja que son cuentas incobrables, algunos lo llaman de esa manera. O sea, de alguna manera, dinero que no va a entrar a la empresa, y con una buena gestión logramos de que entrara dinero que estaba dentro de esa categoría y de otras. Estaban prácticamente perdidos, sí. Entonces le pregunto hoy, Scarlett, ¿tiene sentido para usted hoy lo que le decíamos en esa época? Después de verlo, realidad sí. Mientras uno tenga el proceso, uno no entiende. Porque es como los procesos con la Biblia, con Dios y todos los procesos cristianos. La gente, mientras no vive un proceso de amargura, de depresión, no entiende que Dios puede fluir o influir en tu vida. Y cuando ya pasa ese proceso, que te das cuenta de la transformación. Eso lo puedo decir ahora, que ya yo puedo ver lo que se logró. Yo creí en usted, claro, y yo lo acompañé. Yo no sé si usted es testigo de que yo le di todo el apoyo que pude. Hay procesos que no tienen apoyo, hay personas que están negadas a los cambios. Usted tuvo algunas personas así, aún así usted continuó y el proceso fluyó. Sin duda siempre tuvimos su apoyo. Claro. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil fue, a la hora de la verdad, trabajar en conjunto con alguien que empuja tanto, que empuja tan duro, que siempre quiere los mejores resultados, no para sí mismo, sino para el bien común? Usted es una persona muy humana, pero en el aspecto laboral, usted tiene sus parámetros y exigencias. O sea, usted puede ser muy bueno conmigo, pero que tenemos un trabajo pautado y que tenemos que concluirlo. Usted no aceptaba esa excusa de que no, es que algo pasó para que no estuviera al nivel que se planificó. O sea, no había excusa. Y ahí yo aprendí a no dar excusas. Incluso a un amigo mío que llegábamos tarde a un trabajo, yo comenzaba a llegar, yo ya era nuevo y él llegaba 15 y 20 minutos después de mí. Yo le dije, en este nivel como supervisor tú no puedes llegar tarde.
O sea, esa parte no está permitida. Tú eres supervisor. ¿Cómo tú le reclamas a un empleado que llegó tarde? Y él cambió también. Y en ese proceso yo aprendí sobre las entregas de los informes a tiempo. Porque tú eras muy duro con eso, o sea, muy exigente. Porque teníamos que rendirle cuenta a un tercero y uno debe entenderlo. En ese sentido, hay que entender que realmente cuando se mira el todo, cuando se mira de manera integral, cuando se consideran muchas variables, de aquel lado de la moneda puede ser que usted no entienda por qué somos como somos. Pero si te pones de este lado y mira lo que estoy mirando y entiende lo que estoy entendiendo, podrías considerar otras cosas que no estás considerando ahora. Entonces, en ese sentido, entiendo que cada quien tiene un propósito diferente y por eso es diferente. Carly, no todo fue color de rosa. ¿Cuáles momentos fueron traumáticos, sobre todo que me pasaron a mí y que usted fue testigo de eso? Bueno, yo pude vivir en usted una etapa muy difícil, muy delicada. Viví los momentos tope, momentos que usted estaba a toda hora trabajando y yo decía, pero usted es inagotable. ¿Cuántas horas? Pero usted llegaba a las 7:30 y eran las 6, 7 y 8 de la noche yo lo veía trabajando. Usted se quedaba en oficina. A veces estaba en la casa y estaba trabajando también desde la casa. A veces era la hora de la comida y estaba en la oficina. Incluso estaba en el proyecto de los motores, recuerdo, estaba entrenando a alguien. Y hasta luces le puso a los motores para seguir porque no tenía tiempo en el día. O sea, para entrenar de noche. Para entrenar de noche. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tenga tanta capacidad para hacer tantas cosas al mismo tiempo? O sea, yo no podía percibir, entender eso en mi cabeza. Pero hubo un momento de quiebre. ¿Qué pasó? No, yo no sé si fue producto de todo ese esfuerzo. Usted tuvo una baja, una caída. ¿Cómo le llaman? Un slow, no sé. Donde estaba así, no tenía ningún diagnóstico. Simplemente yo decía que era un estrés. Estaba mareado completamente. Mareado y decían que era mentira alguna persona. Estaba mareado completamente. Ajá. Y duré años así. ¿Pero qué pasó? Porque yo trabajé mucho tiempo estando así. Estando así. Incluso yo recuerdo un día que usted se puso malo y salió huyendo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Yo creo que estábamos atrás en el almacén o en la oficina de atrás, en el salón. Estábamos en el salón. Ajá, y te pasó por donde mí y me dijo, Scarlin, vamos para el médico, estoy malo. Me siento mal. Y yo te dije, Luca, ¿cómo así? Dice, Scarlin, es un relajo, vámonos. Me dice si va a ir o no va a ir. Y recuerdo que yo te caí atrás después porque a veces relajaba mucho. Y fuimos a la clínica y estuviste en un proceso muy delicado. Ustedes están mirando ahora la foto. Esa foto me la tomó Scarlin. Yo ahí estaba en emergencia. Me sentía bien mal. Sí. Y Scarlin estuvo ahí acompañándome en ese momento. ¿Y qué ocurrió después, Scarlin? Yo seguí trabajando mucho tiempo sintiéndome mal. ¿Qué más usted recuerda de eso? No, yo recuerdo que cuando usted estaba en ese proceso, a veces cuando estaba en la casa, tenía que trabajar desde la casa. Se llevaba la laptop, ella me pedía requerimientos. Y yo, pero Lucas está de licencia y Lucas sigue pidiendo cosas. O sea, nunca paró lo que fue la planificación. Y pasó mucho tiempo con ese proceso. Y cabe destacar que las personas a las que yo tenía que rendirle informes nunca me exigieron en ese sentido. No. En realidad yo lo hacía por un tema de convicción personal. Antes de eso, durante y después todavía, nunca nadie me ha exigido tanto como me exijo yo mismo. Es algo que está en mí y puede ser algo de doble filo o que puede jugar en contra en muchos momentos, pero yo seguía trabajando porque entendía que tenía una posición de responsabilidad y yo quería que la empresa siguiera bien. Y quiero que la empresa continúe bien y por eso yo entendía de que debía de hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Y usted me decía, pero no te vas a mejorar nunca así. No, y voy más lejos. Yo decía un término que lo usamos mucho. La empresa al final va a quedar y tú te vas. O sea, ¿de qué te sirve esforzarte tanto? Eso es lo que yo en su momento pude decirte. Porque es real. La empresa cuando no es de uno da el esfuerzo y en un momento, claro, la empresa queda y tú te vas. Scarlin, yo recuerdo una palabra que usted me dijo cuando me visitó en la casa enfermo. Usted me dijo, Lucas, no trates de entender todo, deja que los médicos hagan su trabajo, porque usted entendía que yo siempre buscaba la forma de entender las cosas y que involucrarme en entender lo que me pasaba iba a ser mucho más complicado. Y yo tenía incluso una pizarra donde anotaba todo, donde verificaba todo.
Sí. ¿Usted recuerda eso? Sí, era complejo porque tú estabas estudiando tu situación. Y yo no sé si en ese momento tú lo descubriste después, pero los doctores no daban un diagnóstico. Recuerda que tú simplemente tenías este proceso y tú decías, ¿por qué me pasa? Si yo me siento en mi capacidad, yo he hecho más de ahí, tú me decías que he trabajado en otros proyectos más grandes. O sea, tu capacidad, usted dijo, yo no estoy ni a un 10% de mi capacidad, usted me lo dijo. Correcto. Y yo dije, pero que yo siento que eso es mucho. Y dice tú, no, es que yo doy más. O sea, yo siento que no es nada todavía. Y no sé, siguió buscando ahí su evaluación y hasta se mudó hacia el campo. O sea, me tuve que ir a Jarabacoa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí yo fui, lo visité, vi hermoso, hermoso, me encantó. Yo dije, bueno, yo cuestioné, porque una vida profesional no se podría llevar desde allá. Yo le comencé a preguntar, ¿y lo que usted va a hacer ahora? Y la niña en la escuela. Y usted me dijo, no, no hay problema, todo está resuelto, todo está calculado, me dijo. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y usted nunca me dio explicación, más que cuando comenzaron a surgir las cosas. Después yo vi que la niña estaba en la escuela, que Yoaira, su esposa, se había acomodado, tenía su internet, que fluía bien. Formó la empresa y comienzo a dar asesoría. Ahí fue que creaste la empresa, ¿cierto? Y desde allá está generando cursos vía online, que después llegó la pandemia, recuerdo. Correcto. Docente en la universidad desde Sí, allá. activo. Quiero agradecer, que no se pase, que el inversor de mi casa, el actual, me lo regaló Scarlett. O sea, usted me regaló el inversor porque económicamente yo estaba muy mal. Y aunque yo quería, pero no a ese nivel. Y aunque yo quería pagarlo, sí, pero yo quería pagarlo, yo no iba a comprar un inversor. Usted me dijo, yo tengo uno, Sí, que no lo yo no lo estoy usando, lo quiero regalar. Yo le dije, no, pero yo lo voy a pagar. Sí, Yo lo voy a pagar, usted me dijo que no y me lo regaló. Y el inversor todavía lo estamos usando. O sea, Sí. que ese inversor es un recuerdo de algo, de un gesto muy bonito que usted hizo con nosotros. No, que usted ha hecho más de ahí. Si yo digo lo que usted ha hecho por nosotros, en mi caso por mí, yo creo que no daría el tiempo, de verdad, porque cuando llegan personas como usted que le ayudan a generar adrenalina y le ayudan a generar fórmulas motivacionales, de esperanza, son cosas valiosas y valen más que cualquier otro obsequio que le puedan dar en la vida. Bueno. Scarlett, mi manera de pensar es diferente. Hay personas que le puede resultar muy impactante porque es poco común. ¿De qué manera usted cree que le ha sumado a usted mi manera de pensar? ¿Le ha ayudado en algo? ¿Le cambió en algo? ¿Podría explicarme un poco de eso? Sí, su manera de pensar y de accionar es cuestionante con las personas comunes, con las personas que no tienen un sentido hacia ninguna dirección, que entienden que lo que tienen que ir a cumplir un horario en las empresas, que entienden de que no existe la comunicación, de que no es necesario, de que entienden de que su vida es lo que ellos piensan y ya. Pero cuando encuentran personas como yo, que sí comprenden el ser humano que es usted y su propósito, entonces se monta en el barco. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar cosas valiosas suyas. O sea, yo sé que cuando usted me exige algo, no me lo está exigiendo para joderme el momento, como dicen. Usted me lo está exigiendo por un requerimiento que es necesario para que algo funcione. Y cuando alguien me habla algo, yo busco el objetivo principal. Es en el aspecto profesional. Entonces, cuando conocí que usted era así, yo dije, no, pero en su vida personal también tiene que ser así, organizado y todo. Y realmente. Yo recuerdo anécdotas que usted me hacía de su casa, a ver si te lo recuerda, que cuando a su esposa se le acababa la leche, usted recuerda esa anécdota. Sí, sí. Y yo lo recordé, yo lo apliqué. ¿Cuál era la anécdota? Porque dígalo. Yo recuerdo que usted me dijo que su esposa lo llamaba. Ella se está riendo. Ella por está ahí. que su esposa la llamaba, que se acababa la leche. Se acabó la leche. Se acabó la leche cuando se acababa. Pero yo le decía que me lo avisara 3 días antes Ajá. para... Entonces usted usa un método. Le dijo, sí, abajo de la cama hay una lata. Y recuerdo eso y digo, wow. Y usted me dijo, no, yo le puedo poner una abajo de la cama, una debajo de la estufa y otra en el patio y siempre se va a acabar porque es la cultura de que dejar las cosas acabar. Y eso lo aplicamos pues en el trabajo. Esa historia fue una anécdota por un trabajo. Recuerde que usted me hizo esa anécdota porque pasó algo en el trabajo que se acabó un producto. Se acababa. Se acababan y dejaban, era una cultura de eso. Si yo le quise decir que aunque yo tuviera una debajo de la cama y otra en algún lado, si no había un cambio de mentalidad, Exacto. de que cuando esa lata bajara el nivel a un
30% hubiera una alerta, porque obviamente como ingeniero lo veo de esa forma, pero era con la intención de optimizar los procesos. Pero ¿qué ocurre? En mi casa yo no soy ingeniero, yo tengo que ser un poco más flexible, pero de alguna manera buscar el equilibrio, buscar la forma de que sin cambiar la manera de cómo se manejan las cosas ya, que también haya un equilibrio del otro lado. Entonces, lo que le compartía era de que, bueno, de que pasa en la casa, de que puede pasar en cualquier lado, pero si no hay un cambio en que debemos de ver la cosa diferente, va a ocurrir lo mismo. Porque yo le compartía de que el ser humano se maneja por patrones de conductas. Correcto, sí. Y siempre yo le repetía esa parte. Eso, por eso llegaron esos ejemplos. Correcto, sí. De acuerdo. Scarlett, hubo un momento crítico en su vida, Ay, ay, ay. que yo no sé si usted lo quiere compartir, eso es algo personal suyo. Un momento crítico que no era laboral, No. pero afectaba lo laboral. Para que entiendan, un ingeniero, un gerente comercial, un CEO, si no entiende lo que pasa con su gente, si no entiende lo que lo bloquea, no va a lograr resultados masivos. Y de alguna manera yo me di cuenta que Scarlett estaba pasando por un momento muy difícil. Y bueno, Scarlett, lo dejo libre por si usted lo quiere compartir. Bueno, pocas personas conocen esa situación personal porque es algo que yo lo viví y lo enfrenté. Yo tuve en el año 2014 la iniciativa de sacar un carro cuando yo estaba en otra empresa y decidí comprar un carro y en una agencia y lo compré con el banco. Entonces tuve que hacer un préstamo muy grande porque solamente llevé un poco inicial. Entonces tuve una deuda. Entonces ya yo tengo el carro, tengo una deuda y me dan tarjeta de crédito porque ya tengo un préstamo grande y comienzo a manejar mucho flujo de efectivo, muchas situaciones personales que viví. A mí me sucede un accidente a finales de 2014 donde el carro quedó totalmente destrozado. Pero a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Pero el carro no tenía seguro. Yo no le puse seguro porque era cuando salieron los Sonata, la gente tenía ese temor y que el carro se devalúa. Y yo decidí no poner un seguro tan caro. Me recuerdo que costaba 35, 40 mil pesos anual. Y yo decidí no poner seguro, entonces yo perdí el carro, pero me quedé con la deuda. Entonces mi deuda ascendía alrededor de 500 mil pesos. La deuda fue creciendo porque hay tarjetas de crédito que fueron quedadas ilegal. Y cuando yo llego a esa empresa, donde yo lo conozco a usted, yo tengo una deuda acumulada. Y yo llego con ese tormento. Y yo estoy trabajando, fluyendo, pero usted se me acerca y me dice, ¿qué le pasa? Y ahí es donde yo le cuento y le desarrollo lo que me está pasando. Y era un caso difícil porque yo le debía como a 3 instituciones. Y la deuda estaba creciendo, o sea, no Sí. podía solventar ni No siquiera el había mínimo forma. ni nada. Yo cobraba y el dinero no daba para nada, ni siquiera para los mínimos. Entonces, pasó un tiempo donde hablábamos y usted me decía, no, tiene que organizar, tiene que hacer esto y esto. Y recuerdo ahora que me dijo, Scarlett, si usted tiene que sacrificar hasta la comida, la salida, la ropa, hágalo. Y me dio una sugerencia, y no sé si usted la hizo en su vida, pero me dijo, si tiene que comer arroz con huevo diario o guineo con huevo, coma, para que usted pueda enfrentar esa deuda. Y hoy, delante de esas cámaras y delante de usted, digo que yo duré 1 año y medio comiendo guineíto con huevo, se lo juro. Wow. Y gracias a usted, de verdad que sí. ¿Y qué pasó con la deuda, Scarlett? Bueno, ya después de varios años fue bajando. Cuando salí de la empresa, el dinero de las prestaciones yo se lo apliqué a la deuda. Y en el 2021, recuerdo, un 16 de enero, después de haber recibido la regalía de la empresa que estaba trabajando, lo llamé a usted y le di la primera noticia. Acabo de saldar mi última cubota de la deuda. Estoy en 0-0. Y a la primera persona que llamé fue a usted. Wow, increíble. Yo recuerdo ese día que salió de la deuda, Sí. algo que usted lo veía muy difícil. Imposible. Eran Yo- 500 mil pesos, yo no ganaba con qué pagar ni siquiera las cuotas. Y yo recuerdo, Scarlett, que en el proceso de acompañamiento hicimos planes, no Sí. solamente de lo que había que comer, sino de cuánto se iba a pagar, ¿Qué íbamos a pagar mensual, primero? cómo se iba a generar dinero extra Sí. para pagar y cómo se hizo un acuerdo de pago. Sí, usted me sugirió, por ejemplo, la tarjeta de crédito que yo tenía, una de ellas. Me dijo, mire, esa es la que tú debes menos. Haz un acuerdo de pago. No, esa la saldamos con un proceso de dinero que tuve de ingresos. Y me dijo en la siguiente, haz un acuerdo de pago con esta. Y saldamos la primera, que eran 35, 40 mil pesos.
y la otra hicimos un acuerdo de pago. Así fue lo hicimos. Entonces, quedaban los préstamos del banco. Eran como 2 préstamos, 2 bancos, más esa tarjeta de crédito. Y eso se fue saldando con el proceso de yo restringir la salida, de no tener excesos. Y hay una canción que yo te la voy a recordar hoy, que cuando yo la escuchaba yo lloraba, que tú me la enseñaste esa. ¿Cuál? Y yo nunca la había escuchado, de la hermana Glenda. ¿Por qué tengo miedo? Wow, no puedo ni. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si para ti. ¿Será por qué tengo miedo? Porque nada es imposible para ti. Sí, sí. Cuando yo escuchaba esa canción, me recuerdo que eso me llamaba mucha nostalgia y Yo le, recuerdo el proceso. yo le decía que todo iba a estar bien. Sí. Y estuvimos juntos en todo el proceso. Y después que usted me llamó, que saldó la deuda, recuerdo que me dijo, Lucas, compré una pasola. ¿Usted se acuerda de Sí, eso? la primera vez que compré la pasola. Y yo recuerdo que he visto videos de Luisín Jiménez donde él dice que hay personas que tienen mucho dinero y no es feliz Sí. porque no ha vivido el proceso. Dice que desde la pobreza, evolucionando a avanzar, hay una oportunidad enorme de la felicidad porque Por el parte. usted no deber, el usted ir pagando cada una de esas deudas era una satisfacción. Era una Entonces es respiración. una sensación de progreso, es una sensación increíble. De liberación. Correcto. Y yo sé como usted saldó la deuda, que luego me dijo, compré una pasola. Ajá. Y yo le pregunté, ¿pero al contado o a crédito? Y me dijo a crédito. Y le dije, ¿pero un préstamo de nuevo? Ajá, usted me llamó la atención Sí, porque le yo llamó no la- lo consulté. Sí, yo le dije, pero... Y me dijo, no, pero tranquilo, Lucas, que yo lo puedo resolver. Y luego me dijo, saldé la pasola. Sí. Ya la Cada saldé. saldo que yo tenía de Sí. algo que me enfrentaba, yo le mandaba el recibo. Me mandaba el recibo y yo le Sí. decía, quiero ver todo. Sí, correcto. Quiero ver todo. Duramos más de un año Duramos trabajando. un año, eso sí, claro, Trabajando en después. eso. Y luego me dijo, Lucas, voy a comprar un carro. Sí. Entonces, Y usted me dijo, piénsalo bien, revisa. piénselo bien, vamos a hacer la cosa bien. ¿Y tiene el carro todavía? Sí, ando en él. Han vino en el carro, Sí. wow, increíble. Entonces, en realidad, para mí eso es de satisfacción porque en realidad eso yo pude haberlo omitido y seguir en el tema laboral, pero Yo creo que usted trabajó más mi persona que la parte profesional. Porque la persona, sin la persona estar bien trabajada mentalmente y que tengan un norte y una planificación de vida, no pueden desarrollarse en el trabajo. Y eso me ha ayudado mucho en mi plano laboral, en lo adelante, ¿saben? ¿y qué yo le pedí a cambio por ese trabajo que hicimos? ¿Qué yo le pedí a cambio? ¿Cuánto yo le cobré? No, yo le dije a usted, Lucas, ¿cómo yo le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí? Y usted me decía, no, usted no tiene nada que agradecer, usted tiene que trabajar algo, usted tiene que hacer algo por eso. Y yo dije, ¿cómo así? Y recuerdo que no me lo dijo el mismo día. Usted me dejó la incógnita. No es que tiene que pagarme, usted tiene que hacer algo por eso. Y cuando hablamos de nuevo, me dijo, usted tiene que buscar una persona que necesite ayuda, influir esos conocimientos y ayudarla a que tenga una mejor vida, que planifique su vida, que haga una organización, porque todos necesitan una ayuda de alguna manera. Y me tocó, yo no la busqué, me tocó. Yo estaba trabajando de noche en los karaoke y había una persona muy triste porque había cobrado y estaba llorando. Y yo O fui... sea, disculpe, estaba llorando porque Sí, había cobrado. Sí, al revés. Entonces, en vez de estar contenta porque cobró, lo que estaba era llorando. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y no quería decirme. Pero entonces yo la descubrí y le pregunté a los demás. Me dice, sale debe hasta el banco la sangre. Yo dije, wow. Entonces yo no encontraba cómo ayudarla porque no le puedo dar dinero. Entonces me recordé que yo tengo un propósito. Entonces yo dije, wow, yo viví esto. Yo recuerdo que yo cobraba y yo no tenía para comprarme un refresco ni nada. Yo cobraba y era para pagar. Entonces yo me senté con ella y le dije, ¿qué tú debes? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué tú has debido ese dinero? No, que me fui garante de mi hermana, que hice lo otro. Y esa persona no debía mucho comparado con lo que yo debía, pero debía casi 300,000 pesos. Wow. Y yo entonces anoté en una hoja con ella, le dije, anótame todo lo que tú debes y vamos a verlo. ¿Qué sucede? Que las cuotas de los préstamos de ella eran más difíciles porque eran en las calles. Pero yo dije, vamos a ver lo que tú debes y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Y cuando hicimos las cuotas de cada préstamo,
Ella ganaba 15,000 pesos y la cuota eran 25. Yo le dije, es imposible. Tenemos que trabajar eso, vamos a ver cómo podemos ir saldando uno a uno. Y usted no me va a creer, eran 10 acreedores, 10 personas que ella le debía. Y a los 10 yo los senté uno a uno y le dije, yo estoy ayudando a esta persona estuvo al borde de la muerte. Y es verdad. ¿Por qué? Eladio es testigo, el amigo mío, tú lo conoces, de que esa persona estuvo al quitarse la vida por la deuda. Wow. Y ella es testigo, ella también sabe lo que le pasó. Y yo me senté con ella, sentamos todas las deudas y yo hablé con cada uno de los acreedores y le dije que debían ayudarla. Si querían que pagaran ese dinero que deben, debían apoyarla en este proceso. Y si eran 10, yo puse que a 5 le pagaba una parte de dinero los 15 y a otros 5 el 30. Y ellos lo aceptaron. Y duramos 10 meses pagando la deuda. Y se logró pagar. Se pagó. ¿Y cómo se siente esa persona hoy? Esa persona tiene más ahorro que yo. Ella me enseñó la cuenta de banco. Yo no te puedo decir cuánto es. Wow. Y ella me agradece cuando me ve, me brinda cosas. Y yo le dije lo mismo que le dije a usted. Lo mismo que usted me dijo a mí. Porque ella me dijo, ay, Scarlett, yo no sé cómo agradecerte. Yo le dije, no, tiene que hacer lo mismo por otra persona. Wow. Porque es la única forma de recibir el favor, la gracia de Dios. Es esa. Y yo recuerdo que usted, no solamente en mi vida impactó en muchas vidas en la empresa donde nos conocimos. Yo recuerdo que usted trabajó a muchas personas que hoy día son profesionales gracias a los consejos. Son testigos de lo que estoy diciéndole ahora. También en el plano laboral, hoy son otros empleados de mayor jerarquía. Hay algunos que hasta trabajan con su propia dirección, su propia empresa, que trabajan con eso. Y ha sido por los consejos que usted nos daba, más que por las peticiones, requerimientos, más por los consejos que usted nos daba para mejorar cualquier proceso y hasta nuestra vida, que ayudó mucho a esa persona. Scarlett, ¿qué importancia tiene acompañarse de un mentor, alguien que haya vivido lo que usted está viviendo o alguien que esté donde usted quiere estar? Es lo más importante y lo que mejor te puede suceder, porque muchos familiares, uno le presenta la situación y los familiares piensan que uno le vaya a pedir y no te dan un apoyo, no te dan un respaldo. Y uno casi nunca comenta las situaciones personales en el término personal con un familiar, porque entienden que el proceso es que te van a reclamar que por qué lo hiciste o no te van a apoyar para ayudarte. Entonces, cuando uno encuentra una persona que de manera milagrosa llega a tu vida, que te puede apoyar en cualquier proceso, hasta en el proceso de estudios, hay personas que han sido acompañantes tuyos, hasta siendo compañeros de estudio. Yo tuve una compañera en la universidad que ella era que me empujaba a continuar y no era familia mía, porque veía un potencial en mí que ni siquiera yo veía. Y ese apoyo o esa motivación me ayudó a terminar mi carrera. Igual en el trabajo con usted. Yo pude haber tirado la toalla si llega otro tipo de persona que no fuera usted. ¿Por qué? Porque la exigencia que tenía esa persona delante de nosotros como dueños era mucho mayor que lo que nos estaban exigiendo nosotros. Porque tenía un plano de cómo llegar a nosotros, que no era lo mismo que llegar un dueño. Entonces, este plano humano y profesional que manejaste como mentor fue de gran ayuda para mi vida y fue lo mejor que pudo pasar. Y la mentoría a nivel empresarial, ¿qué ventaja tiene el que las empresas hagan sus transformaciones solas o acompañados de un mentor que ya haya vivido el proceso? El mentor conoce todos los aspectos. Los dueños ven el aspecto económico directamente ante todos los eventos que se puedan pronunciar. Cuando usted tiene un empleado que no está rindiendo, el dueño dice, saca ese y mete otro. Eso es lo que dice un dueño. Esa es la palabra más común. Ah, ese no está rindiendo, sáquelo. Pero cuando usted es mentor, que es un profesional, usted va y trabaja el proceso, porque ya lo conoce. No es lo mismo tú tener dinero, tener una empresa, que tú ser un mentor, un administrador, un outsourcing, y conocer los procesos y a las personas para saber cómo conseguir los objetivos. Entiendo que es de gran ayuda, tanto económico como de procesos. Yo le he conversado a usted de empresas que necesitaban de su servicio, pero usted me dijo, yo tengo un filtro. ¿Recuerda eso? O sea, cuando usted creó su empresa, yo pensé inmediatamente con tantas empresas que yo conozco y dueños de empresas.
Entonces usted me dijo, no, pero yo tengo un filtro. La persona tiene que cumplir ciertos requerimientos para yo poder aceptar una consultoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no trabaja con todo el mundo. Usted trabaja bajo un criterio. Entonces usted tiene sus políticas también como outsourcing. No solamente que usted está por emplearse ya con una empresa a resolverle una situación. Hay ciertos criterios que cumplir. Y esos criterios son simples. Dígalo ahora, porque no lo sabía. Los criterios son simples. Es que tenga potencial de ser un caso de éxito. Porque no nos interesa su dinero. Lo que queremos es garantizar una transformación como lo que ha ocurrido con usted. Y lo que ha ocurrido con los clientes. Y lo que ha ocurrido con muchas personas que realmente hemos hecho lo mismo. No es un tema de dar un servicio y cobrar e irnos. Es un tema de que si lo tomamos va a ser un caso de éxito sí o sí. Entonces, el filtro es evaluar de que esté comprometido, de que quiere el cambio y de que actúe en consecuencia. Eso me recuerda a Steve Jobs, cuando Steve Jobs trabajó prácticamente sin salario, sin ganancia con la empresa, porque vio un potencial en esa marca, ¿verdad? Entonces usted se refiere a que cuando usted llega a una empresa, si no existe un cambio real, entonces no es un objetivo para usted. Y con la empresa y con los empleados, porque donde quiera que usted ha pasado, ha dejado huellas con los empleados. Correcto. Si tuviera que resumir en una frase breve su experiencia en cuanto a nuestra intervención, ¿cuál sería? Del paso de la vida de nosotros. Sí. Yo digo que nada pasa por casualidad. El que yo haya llegado a esa empresa y que usted haya vuelto en esa etapa donde yo me encontraba, entiendo que es un propósito de Dios. Primero yo pongo a Dios de intermediario, porque usted llegó cuando yo lo necesitaba. Yo no sé si yo estaba cuando usted me necesitaba, no sé si que hubiese sido de usted con otro administrador o con otros recursos humanos, pero usted llegó cuando yo lo necesitaba en todos los aspectos de mi vida. Entonces yo entiendo que es un milagro de Dios y es un gran regalo el que Dios me haya dado la oportunidad de conocerlo a usted en esa etapa de mi vida. Muchas gracias, Carlin. Igual para nosotros, usted es una persona especial. Nosotros valoramos su amistad y hemos mantenido una amistad todo el tiempo, sin importar la distancia, donde estemos, siempre dentro de la agenda de cada uno hemos mantenido comunicación. Le escribo, usted me escribe. Usted me escribe y me dice, ¿dónde está? En mi casa. Ah, ya yo voy subiendo. Le voy a decir que me escriba cuando esté justamente en La Vega. Pero a veces le he dicho, estoy aquí, y le mando la nota, ¿dónde está? Y quizás me responde. Pero ha pasado un minuto y dice, yo estoy subiendo. Sí, porque me ha pasado que obviamente La Vega representa mucho para mí porque me desarrollé en la universidad y en la parte laboral aquí, pero no soy de acá, entonces paso efímeramente en muchos momentos por acá y eso es lo que ocurre. En este punto, Scarlin, vamos a pasar a una parte muy importante y es que nosotros hemos diseñado algo que es vamos a decir, un premio, un galardón, algo que tiene mucho significado para nosotros y se lo entregamos a personas que entendemos que de alguna manera nos han marcado y que en algunos aspectos representan ese grupo, y es ser del 1%. Del 1% separarse de la manada. Del 1% porque de alguna manera ha evolucionado. Del 1% porque yo sé que hay personas que hoy siguen mirando el Scarlin del pasado porque no quieren reconocer que Scarlin ha evolucionado. Sí. Pero yo en ese momento, aún viéndolo mal, yo veía el Scarlin de hoy, mirando el futuro. Sí, usted confiaba en mí, usted creía. Correcto, entonces, por eso, aunque algunos hoy podrían ver en usted el Scarlin del pasado, yo sigo viendo, no el Scarlin de hoy, sino el del futuro, el de varios pasos adelante, y por eso yo quiero entregarle realmente esto, que es un símbolo. Wow. Es un símbolo de evolución, un símbolo de separarse de la manada, un símbolo de excelencia, y realmente queremos entregarle eso a usted. Agradecido inmensamente de tener tu marca en mi casa. Esto estará en mi habitación. Mi esposa va a estar muy orgullosa cuando vea esto porque simboliza nuestra amistad, simboliza lo que ha sido el criterio personal y de avance personal que usted ha dado en mi vida, el desarrollo y profesional también. Entonces, muy agradecido y espero en Dios que me incluya en todos sus proyectos futuros, porque seguiremos juntos siempre, Dios mediante. Gracias. Excelente. Esto ha sido un pedazo de mi historia que Scarlin ha contado.
como digo siempre, si tú tienes otra parte del rompecabezas, te invitamos a que nos contactes para que podamos contarlo también, porque estamos recreando nuestra historia. El mensaje final de hoy es la metamorfosis, el cambio, la noche oscura del alma. Hay muchas personas que han atravesado momentos muy difíciles, y así como la oruga, que solamente sigue su instinto sabiendo de que las cosas van a cambiar, así tú debes continuar aunque estés pasando por un túnel muy oscuro. Cuando las cosas estén a punto de mejorar, se van a poner más difícil que nunca. Así que alégrate y disfruta cuando esté pasando la noche oscura del alma, porque es la antesala de que crezcan tus alas para que vueles y puedas ver el mundo desde otra perspectiva. Quiero exhortar a que continúes y que no te desvanezcas, que no caigas en depresión ni nada, por más problemas que tenga, por más situaciones personales, siempre hay alguien en quien confiar. Primero en Dios, luego Dios te va a poner la persona ideal a tu lado. Recuerdo que Lucas me dijo cuando yo estuve allá, y él no la recuerda esa frase, pero yo sí, me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? A partir de ahí, yo dije, wow, esta frase me cambió la vida. Yo le debo a los bancos. Si no le pago a los bancos, van a tener que esperar. Entonces mi preocupación cambió. Entonces dije, vamos a comenzar a pagar cuando pueda. Eso te digo, planifícate, organízate, piensa en Dios y mira a tu alrededor que hay una persona que siempre está esperando para apoyarte.